¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía. Hay palabras que con solo pronunciarlas parece que están cargando pues siglos de historia. Una de estas palabras es justamente el sacrificio. Porque para muchas personas la palabra sacrificio les evoca inmediatamente renuncia, sufrimiento, esfuerzo, una privación de sí. Algo que cuesta, algo que duele, algo que se hace pues porque no queda más remedio o está bien visto socialmente. Y quizá por eso, justamente por eso, pues vivimos una época pues que mantiene una relación un tanto contradictoria con esta palabra llamada sacrificio, que todos hemos escuchado y como veréis, pues hasta cierto punto la hemos llevado a la práctica. Por un lado, se glorifica el sacrificio por la familia, por el trabajo, por una causa, por el éxito, por supuesto. Pero por otro, pues se rechaza casi instintivamente porque nadie quiere vivir innecesariamente, nadie quiere vivir una vida de renuncias constantes, ¿no? Pero, ¿y si el problema no estuviera en el sacrificio en sí, en el hecho de sacrificarse, sino en cómo lo estamos entendiendo? Porque lo primero que hay que aclarar es que no todos los sacrificios surgen del mismo sitio. ¿A qué me refiero? Pues que hay sacrificios pues que empequeñecen el alma y hay sacrificios que la expanden, ¿no? También hay sacrificios que nacen del miedo, pero hay sacrificios que nacen del amor, ¿verdad? Hay sacrificios que nos vacían, nos agotan, nos dejan exhaustos, pero en cambio hay otros sacrificios que realmente nos revela nuestra autenticidad, nos revela el propósito de nuestra vida. Y es cierto, sí, y a lo largo de la historia, prácticamente todas las tradiciones espirituales o religiones han hablado directa o indirectamente del sacrificio. Sin embargo, muchas de estas enseñanzas pues, han sido interpretadas únicamente desde la mente humana, desde el esfuerzo, desde la culpa. Qué importante mm, entender, vivir el sacrificio desde la culpa. O también, incluso vinculado con la culpa, con la idea de que cuanto más sufrimos, más estamos cerca de todo lo sagrado. Y quizá justamente ahí, pues, comenzó una gran confusión, porque justamente nuestro queridísimo amigo el ego tiene una relación muy particular, esto con el sacrificio, casi una relación, podríamos decir, si me lo permitís, de noviazgo. El ego, pues, suele sacrificarse para obtener siempre algo. Sacrifica tiempo para conseguir reconocimiento. Sacrifica bienestar para alcanzar el éxito. Sacrifica autenticidad para así ser aceptado. Pero sobre todo, sacrifica verdad para evitar conflictos. Y después, esto es lo más paradójico de todo. Lo más paradójico de todo es que el sacrificio, el ego lleva una cuenta de todos los sacrificios que ha hecho. Esta es una de las características del sacrificio vivido desde el ego. Siempre está esperando una compensación, un retorno de todo aquello que da. No da nada gratis. Y de esa forma habrás escuchado, y si me lo permites posiblemente hayas empleado todas esas frases del estilo de con todo lo que yo he hecho por ti, con todo lo que he dado, con todo aquello a lo que he renunciado por ti. Estas frases son típicas de ese sacrificio egoico del que estamos hablando. Por lo tanto, el ego pues convierte al sacrificio pues justamente en una especie de moneda de intercambio. Da, pero espera. Entrega, pero reclama. Renuncia, pero contabiliza. Y claro, por supuesto, que cuando no recibe lo que considera justo, pues aparece la frustración, el resentimiento o incluso la sensación de injusticia.
Y muchas personas, y esto yo creo que todos tenemos personas así a nuestro alrededor, viven durante años o incluso durante una vida con este tipo de sacrificio egoico, con una deuda que muchas veces es compensada y otras veces pues no lo es. Pero la palabra sacrificio no está vinculada únicamente con el ego, tiene un origen latino formado proveniente de la palabra del latín sacrificium, que está formada por sacer, sagrado, y facere, hacer. En definitiva, que originariamente sacrificar era hacer algo sagrado. Parémonos un momento ahí, ¿vale? Iremos avanzando con otras versiones de esta versión original. Y para comenzar el diálogo, os pregunto, queridos compañeros, cuando escucháis la palabra sacrificio, ¿qué es lo primero que os viene al corazón? ¿Creéis que hemos aprendido a asociar el sacrificio con el sufrimiento? ¿Cuántas veces hemos confundido amor con sacrificio? ¿Lo habéis vivido vosotros? ¿Existe una cultura del sacrificio en nuestra sociedad que está externamente muy extendida e inconscientemente así vivida? Yo lo creo así. Hay una confusión tremenda, tremenda. Y bueno, me voy a remontar un poco en el tema de que de donde nosotros nos han impuesto el sacrificio, que como por ejemplo esa frase típica de que hay que para amar hay que sufrir, todas esas palabras típicas que te dicen, pero no es cierto, totalmente incierto todo esto. La vida no te pide que sufras. La vida te pida pues que ames desde la verdad, desde el corazón, desde la autenticidad. Yo me voy a remontar justamente a Jesús de Nazaret. No me, a ver si sé explicarlo bien, pero él, por ejemplo, Jesús de Nazaret y es totalmente incierto porque es el primero que quería quitar ese dogma o esa parte de religiones para dejar de sufrir. Hay que amar desde la verdad, no desde el sufrimiento. De hecho, en la última cena hace una cosa súper bonita, que se arrodilla y lava los pies a los discípulos. Y habla y dice que os estoy dando ejemplo para que hagáis lo mismo. O sea, que hagáis lo mismo quiere decir que no les pidió que sufrieran por él ni nada, les pidió que se cuidaran lo uno a lo otro, amor, servicio. Entonces aquí la palabra sacrificio se ha confundido mucho, 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 pero es una forma de las religiones de dominar también un poco a través del miedo. Creo que me enrolla mucho, No, pero muy bonito. ¿Qué va? Totalmente de acuerdo, Mar. Además, la verdad es que yo me quedaría con el servicio, ¿no? ¿Cómo entendemos el servicio? El servicio a todos en algún momento de nuestra vida nos ha tocado estar en servicio. ¿Qué significa, por ejemplo, cuidar a una persona allegada, cercana, un padre, no sé qué? Lo puedes vivir como sacrificio, como muchas veces escuchamos, oye, es que me toca, mamá, o lo puedes vivir desde el máximo amor
existe, ¿no? Y puedes disfrutarlo incluso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ir, ¿no? A sacar ahí nuestros dones en vez de sacar toda la parte negativa que podría existir. Y esto sería estar en servicio realmente, porque a todos en algún momento de nuestra vida nos va a tocar estar en servicio, por A o por B, por lo que sea. Entonces, ahí tenemos que ir hacia el amor siempre. Yo esto lo pienso. Y luego otra cosa, el sacrificio, es que a mí me gusta mucho eso, ¿no? Que es un poco también poder ofrecer los dones, ¿no? Pero los dones tienen lo que sería un trabajo detrás, un servicio detrás, ¿no? O es que a Jesús recorrer los caminos no le costaba nada, ¿no? Iba volando, ¿no? Quiero decir que todo eso lleva un camino, un trabajo, un tal, pero si lo haces con amor y sabes que eso es el sitio donde tienes que estar en ese momento, yo creo que al contrario, es muy gratificante. Lo podemos conseguir que sea, bueno, seguramente será lo más gratificante porque es el camino de crecimiento en el cual tenemos que estar. Verdaderamente el tema es muy interesante y creo sinceramente que de todos cuantos temas hemos tenido la oportunidad de hablar a lo largo de estos meses, creo que el sacrificio es de una trascendencia increíble, porque podemos hablar de 40.000 adjetivos por parte del alma, pero el hecho en sí del sacrificio, por ser, como decía bien Josep, un oficio sagrado, creo que es darle cuerpo. Es como si transformáramos la vida en una tragedia griega, en un drama que nos es particularmente intenso a todos y cada uno de nosotros. El sacrificio lo podemos vivir según la experiencia de vida que esperes. Hace un rato, yo sé, cuando hablaba de que hay veces que se dice, ay, todo lo que he hecho yo por ti, con todo lo que te he dado, con todo lo que he entregado, con todo lo que me he sacrificado por ti. Sí, efectivamente, ahí hay sacrificio, claro, me he sacrificado por ti. Pero yo invitaría a nuestros amigos a que tratemos de percibir el sacrificio desde diversos niveles de conciencia. Es evidente que aproximándolo al nivel de conciencia de nosotros como seres humanos, no digo ya como espíritus y como alma, que eso es otra historia que la podemos también tocar y la deberemos de hablar, pero simplemente como seres humanos, como hijos de Dios, experimentando la densidad, ¿nos parece poco sacrificio el hecho de abandonar nuestra posición cómoda y sutil de los mundos sutiles y bajar a la densidad? De tomar cuerpo en la densidad, de tomar cuerpo otra vez de nuevo en todos los acontecimientos kármicos y deudas que podamos acarrear o experienciar en nuestra infinita vida. ¿Os parece poco sacrificio el hecho de tomar, de nacer, de respirar de nuevo un aire que es tan ajeno a la sutilidad de la quinta dimensión, por ejemplo? ¿Es poco sacrificio? Claro, indudablemente esa sensación de sacrificio que experimenta un niño al abrir los ojos a la luz, al sol, es un drama psicológico que está presente en nuestras vidas hasta el último momento. Es como si nos hubiera calado profundamente nuestros sentimientos. ¿No crees, Josep? Sí, totalmente. Y, y yo, a raíz de lo que dices, claro, te estaba escuchando y pensaba, digo, bueno, estaría bien que comentáramos dónde están las raíces o cómo se manifiesta o qué características tiene ese sacrificio correcto. No este del que estáis comentando, o estamos comentando justamente, que queda claro que tiene unas características bien conocidas y
lamentablemente muy extendidas en nuestra sociedad actual. Pero, ¿cómo pensáis que debiera de manifestarse o vivirse ese sacrificio correcto? Un sacrificio más sutil, más elevado, más despersonalizado, más sin esperar el reconocimiento o el retorno de la acción. En el equilibrio. Yo creo que para darle la vuelta a la tortilla del sacrificio es mirarlo con otro ojo y mirarlo desde el dar y el recibir equilibradamente. Es como respirar. Tú no puedes vaciar tu taza siempre, dar y no recibir o no pedir ayuda. Hay que haber un equilibrio en todo. Es como respirar. Puedes sacar aire, pero si no tomas aire, te asfixia. O si tomas demasiado aire y no lo sacas, pues lo mismo, te asfixia. Entonces, el equilibrio de dar y recibir, tal vez tú necesitas esto, pero no lo hago como una forma de obtener nada, sino desde la forma de reequilibrar los opuestos. Yo no sé explicar eso ahora, pero yo creo que es en un equilibrio, en un equilibrio. Además, como antes estaba yo hablando, Juan, me ha apuntado lo que has dicho como esa ofrenda. Antiguamente, una ofrenda se daba con ilusión, con alegría. Entonces, como decía Lourdes también, ofrecer nuestros dones, nuestro ser, desde el amor, no desde el punto de vista es que no tengo más remedio que hacerlo, sino hacerlo con la alegría, con el corazón alegre, contento. Pero siempre desde un equilibrio, de yo te pido, pero no te exijo, pero que hay un equilibrio. Es que yo ahora no sé explicarlo, Yusef, pero creo que tiene que haber un equilibrio entre dar y recibir, para que ese sacrificio no sea una cosa pesada o angustiosa, sino equilibrada para las dos partes. Bueno, que la energía fluya, ¿no? Sí. Que veas que el camino está siendo el adecuado porque todo, mientras vas avanzando, aunque cueste muchísimo, está la cosa fluyendo, ¿no? Algo así, ¿quieres decir? Sí. Entonces una cosa que esté equilibrada, porque tú no puedes dar desde donde no tienes. A ver, si tú estás lleno de amor, de esperanza, de luz, de fe, yo qué sé, de cosas bonitas es lo que tú puedes ofrecer, pero si lo das desde el sacrificio, desde esa pena o de esa tristeza o desde esa obligación, estás vacío porque estás esforzándote por dar algo que no tienes. Yo no sé explicarlo, pero es en ese sentido el que quiero decir del equilibrio. Tienes que dar desde ti llena, desde tú llena, desde la alegría, la satisfacción, no desde ir tirando, no me queda otra que hacer esto, tengo que hacerlo por tal, sino desde un punto diferente de tu existencia. Desde, primero de nada, cuidarte tú y ser tú y llenarte tú de amor, de paz y de todo. Entonces, desde ese punto puedes ofrecer, hacer ese ofrecimiento sagrado de las cosas cotidianas que lo hacemos sagrado, como decías tú antes, Josep, desde ese sacrificio o acto sagrado, hacer actos pequeños de la vida de una forma sagrada. Y una forma sagrada es desde tu presencia o desde tu conciencia llena, no vacía. No puedes dar de donde no tienes, es lo que yo siento con lo que quería decir antes. Para darle la vuelta al sacrificio. A mí el tema me parece tan interesante que creo que toca profundamente las fibras sensibles de lo más íntimo de cada uno de nosotros. Y lo que yo particularmente no deseo, por mi parte, es entrar en el aspecto del sacrificio desde un punto de vista, tratar de explicármelo yo a mí mismo desde un punto de vista filosófico, religioso, como queramos denominarlo. Porque si lo hago desde un punto de vista filosófico, o soy un gran filósofo para entenderlo, o soy un gran religioso para seguirlo y adorarlo. No, yo particularmente quiero entender el sacrificio desde la perspectiva, como vosotros, de quien hace unos años
renunció a su condición de sutilidad y felicidad y está ahora aquí rodeado de densidad. Y voy a decir algo que además me afecta. Seamos sinceros, nuestra densidad nos afecta todos los días. Y voy a decir algo, insisto, que seguramente pues a alguno no le sentará muy bien, pero lo siento, es así como yo percibo las cosas. Creo que desde las religiones instituidas, y yo no sé si incluso la anterior a la cristiana, en otras religiones anteriores, en la Mesoamérica también, porque se utilizaba el sacrificio de personas y de niños para alabar a los dioses y agradar a los dioses. Pero bueno, bien, creo que en general, y en este caso me voy a percibir, me voy a mostrar un tanto incisivo con la que nosotros hemos bebido de pequeños, que es la cristiana. Creo que el sacrificio ha sido una engañifa que se ha servido, de la cual se ha servido alguna autoridad eclesiástica y religiosa para tenerlos escogidos en conciencia. Y yo no digo que el hombre no se someta al sacrificio, como después veremos desde un punto de vista más elevado. Voy a poner un ejemplo, permitidme, y a alguno le puede sentar mal. Me han hablado constantemente del sacrificio de la Santa Misa. Claro, ante el sacrificio de la Santa Misa, ¿quién no se arrodilla? ¿Quién no se muestra sumiso a los dogmas religiosos? Pero, amigos míos, ¿qué era el sacrificio sino de quienes morían en la hoguera, precisamente por defender la libertad de conciencia? ¿O eso no era también un sacrificio como el del propio Jesús? Otros que han muerto en la cruz, en la hoguera, o han muerto precisamente por defender la libertad. Giordano Bruno, por ejemplo. No quiero pensar, no quiero denostar, sinceramente no quiero denostar ese efecto de sacrificio por parte de Jesús por una razón, porque ahora ya entro en otra fase del sacrificio. Creo que el sacrificio, el sacro oficio, no la renuncia dolorosa, sino el sacro oficio de Jesús en este caso fue un mostrarnos que el sacro oficio del universo es cuando precisamente el espíritu se reviste de carne, no de materia, porque el espíritu puede revestirse de quinta dimensión, de sexta, de cuarta, y aún así continúa percibiendo los dones de la dimensionalidad, los dones de la sutilidad. Pero, amigos míos, cuando el espíritu se reviste de carne, tal y como le pasó al Cristo, quizás sea para mostrarnos a todos, ya con esto termino, para mostrarnos a todos la posibilidad de que cada uno de nosotros es un hijo de Dios, que al revestirnos en espíritu, al revestirnos en carne, buscamos también transformarnos en Cristo. Creo que, Josep, ese es el gran Sí, sacrificio del universo. sí, aparte, Revestirnos de carne. totalmente, y estoy totalmente de acuerdo en lo que comentas. Sobre todo una palabra que has comentado que creo que para mí es la clave y que unifica un poco las opiniones de Lourdes, de Mar y tuyas. Es la palabra renuncia. Porque fijaros, tanto en este episodio como en otros episodios de este programa que celebramos con verdadero sacro oficio, estas 4 personas que estáis viendo en este momento, con totalmente ausencia de interés o de voluntad personal, esto más allá del servicio, pues si os dais cuenta, en casi todos los programas estamos comentando más o menos de forma velada que lo que han hecho todas las tradiciones espirituales y religiosas ha sido intelectualizar el mensaje espiritual. Y claro, cuando se intelectualiza lo que ha de ser vivido con el espíritu, todo se tergiversa, ¿verdad? Y sí, el mensaje de Cristo conllevaba la palabra renuncia, conllevaba la palabra abnegación.
Lo que sucede es que cuando se intelectualizan esas palabras, la renuncia es una renuncia de sí, es una abnegación de sí. Era lo que antes advertía Mar, que no puedes olvidarte de ti, porque tú formas parte de ese dar y ese recibir, porque es lo mismo dar y recibir. Por lo tanto, sí, el mensaje no intelectualizado del Cristo y otros avatares de otras religiones hablaban de renuncia, pero renuncia del ego, no del espíritu. El espíritu hay que mantenerlo vivo, justamente. Decían, de otra forma decían, desnúdate de todo aquello que oculta tu verdadera y auténtica naturaleza divina. De eso es de lo que hay que renunciar. De eso es de lo que hay que sentirse completamente desprendido. Y entonces sí, abnégate desde tu espíritu. Y abnegándose desde el espíritu, obviamente te sientes unido con aquello a lo que sirves. Y de hecho, no hay esfuerzo, a diferencia del sacrificio mental, intelectualizado, que requiere esfuerzo, requiere compensación. O no habéis sentido, compañeros, que cuando habéis hecho un sacrificio, una actividad de servicio, como dice Lourdes, os habéis dado cuenta de que no hay peso, de que no hay carga, de que no hay necesidad de retorno, ¿no? Claro, yo sé, ¿verdad? Rápidamente. De hecho, eh, si hubiera que establecer una similitud de la palabra servicio, de renuncia, de entrega, podríamos hablar, por ejemplo, de la semilla. La semilla, para que sea cura de luz y de vida, primero tiene que morir e integrarse en la materia, en la oscuridad de la tierra. Solo cuando es tocada por el agua del Espíritu Santo y quizás se atisban los primeros brotes en su conciencia, cuando empieza a germinar, yo creo que nosotros somos iguales, Josep. Qué bonita Somos analogía. semillas sumergidas en la oscuridad de la materia. No de la materia, de la carne, cuidado. Quiero distinguir porque la materia de quinta dimensión también es materia. Es densidad, solo que en quinta dimensión, qué maravilla estar allí, ¿verdad? ¿Os acordáis cuando estábamos allí? Pero no. Ahora estamos sin carne. Entonces, se puede decir, como dice Alessandra, que escribe por el chat, el sacrificio es ofrecer lo que tú das, con todo el amor, con desprendimiento. Ahí me quedé, sí. Yo me Así quedé es. en eso. Sí, sí. Sí, así es. O como Además, dice, cuando das algo con amor, te expande. Y aunque estés cansado, pero lo sientes dentro, es que se expande tu alma, tu corazón. Y eso eso no, es lo que cambia esa frase de sacrificio. Puedes hacerlo todo cuando haces como una mamá cuando cuida a un bebé o tú cuidas a tu papá o algo. Cuando lo haces con cariño, no quiero utilizar la palabra resignación, pero con cariño, con entrega, con servicio, pues todo cambia. Es cambiar un poco la forma de pensar o el chip nuestro y reequilibrar ese dar y recibir, porque si no se desequilibra la balanza y entonces ahí ya se está perdiendo esa energía, ¿no? Está perdiendo esa fuerza de sentir y nos agotamos, nos perdemos y nos frustramos. Entonces siempre tiene que haber un equilibrio también para esto. fijaros que la analogía que empleaba Juan, que me parece brillante, claro, también muestra esta analogía que el sacrificio no se da de golpe, de forma natural, sino que tiene un proceso, como él dice, que es como esa semilla que se entierra en la carne y que recibe un poco la gracia del Espíritu Santo, el agua, y justamente pues también la guía, la luz, la voluntad de la luz que, que obviamente guía un poco el crecimiento elevándose, ¿no, Juan? Qué bonito. Sí, claro. Es así, es más. Josep, yo me atrevo a sugerir incluso también otra cosa. Es que hablamos de sacrificio, pero olvidamos un detalle. Hablamos de sacrificio desde la perspectiva del tiempo lineal, desde nuestra visión,
lineal de la vida, o lo contemplamos el sacrificio desde la visión de atemporal o de la visión del espacio curvo del tiempo. Porque si lo contemplo desde la visión lineal de la vida, el tiempo, claro, digo, yo que por ti he hecho tantas cosas y así me lo pagas, yo que por ti he dado tantas cosas y así me lo devuelves, no eres agradecido. Mira que me he sacrificado por ti. Pero amigos míos, ¿y si lo contemplamos desde la visión curva del tiempo? Desde la visión del restablecimiento del equilibrio entre las almas. A ver si mi sacrificio de hoy no constituye sino un reponer aquello que anteriormente no supe hacer. ¿Cuánto mi sacrificio por una persona en esta vida no puede ser un reequilibrio de ambas almas en esta densidad? Y es que, contemplado desde esa perspectiva, es más hermoso el tema todavía del sacrificio. Porque en ese caso el sacrificio deja de ser tal y como lo percibimos como tal, y en vez de ser una entrega, una renuncia, un dolor, ay, mátame, porque me mataste y te mato, ¿no? El sacrificio pasa a ser un equilibrio justo entre las almas, entre los acontecimientos de la vida, casi diría cósmicos, y el sacrificio entonces desaparece. Viene la restitución del equilibrio. Es mi opinión. Sí, no. Me gusta tu opinión. Lo único que podría ser, ¿no? Que realmente para la persona que no es consciente fuera realmente, aunque estuviese haciendo algo para reequilibrar otra vida, ¿no? Claro, ¿desde dónde lo hace, ¿no? La cosa sería, ¿desde dónde lo hace? Porque entonces a lo mejor repetiría experiencia, ¿no? Entonces, por eso es importante saber desde dónde hacen las cosas. Hombre, que la parte Lourdes, kármica, permíteme una observación rápidamente, Lourdes. Si ahora nos estuviéramos dirigiendo, por ejemplo, a un grupo de chicos y chicas que están en una discoteca, es decir, difícilmente podrías comunicarles eso. Ahora, estoy seguro que quien nos está escuchando, quien oye el chat de Confía, sabe, algo le intuye, le atisba De interiormente. Y conciencia. esas cosas parece como que las percibe, como que hay algo más de fondo en todo esto. Mar, sí, es que yo estaba diciendo que desde la parte, lo que decía antes Juan, desde la parte kármica, de cuando venimos otra vez aquí, es que es también lo mismo, es el equilibrio de la balanza de todo. En vivir vivencias, cosas que la otra persona con la que te toca convivir, tú has vivido con ella, pero ahora cambiaron los papeles. Entonces, de esa manera tu alma prueba tu propia medicina de lo que has hecho o lo que no has hecho. Entonces, ahí se reequilibra el karma en dharma. El karma no es algo de castigo, es un aprendizaje del alma para evolucionar. Entonces, lo que decía antes, de vuelves a vivir, como tú decías, Lourdes, el karma lo que hace es que veas tú esa situación bajo otro punto de vista, con los zapatos del otro, para que tú aprendas, pues, pero no por obligación, sino para que tú aprendas desde tu conciencia esa parte que no te puede enseñar nadie si tú no lo vives con las patas en el suelo. Entonces se reequilibra esa parte karma en dharma. Entonces también es bonito. No es un eh, castigo. y como dice Kaori, fijaros, sí, esto lo entiende todo, dice Kaori, pero nos resulta tan complicado porque es que desde niños nos siembran el concepto del sacrificio como una especie de sufrimiento que incluso debes de soportar por amor a. Por lo tanto, para un niño, para una niña, es tan complicado de entender. Claro. Si Josep, estudias, sacarás buenas perdón. notas. ¿Cómo dices, perdón? No, que en el colegio ya hacer deberes. Claro. Y si haces los deberes, serás un niño aplicado. Y si no sé qué, no sé cuántos, no sé qué. Quien no pase por el tubo o su casa no No, sea pero es que pues ya se siente
Esto es lo malo, todo tendría que cambiar un poco. ¿Os ¿Qué parece cambia en poco, este contexto? os parece poco sacrificio el sembrar en nosotros el estigma del pecado original? El sembrar sobre las mujeres el estigma de ser las inductoras del pecado. Sí. El sembrar sobre los hombres el hecho de tener que trabajar con el sudor de nuestra frente. Y claro, uno es niño y piensa, ¿y por qué? ¿Y por qué ese pecado original pesa como nosotros? Y además nos exige el sacrificio de la mujer parir con dolor y a los hombres trabajar con el sudor. ¿Por qué? ¿Es acaso eso justo y equitativo en la creación? Nos han metido la palabra sacrificio ahí a macha martillo. Pero eso sobre todo ha sido en la época, yo creo, yo no sé mucho de historia, pero a partir de San Agustín y todo eso fue cuando empezaron a dar caña con ese tema de sacrificarte de esa manera. Hay que cambiar ese discurso, por ejemplo, a los niños, como decía Lourdes, pues decir, en vez de decir, te tienes que sacrificar y estudiar, pues no, mira, niño, si tú tienes un poquito de esfuerzo, vas a conseguir todo en tu vida y vas a conseguir todo tus sueños en tu vida. Entonces, cambiarle un poco en vez de que sea por algo que va para trabajar con dolor, sino para disfrutar en tu trabajo, en algo que tú has soñado, en tus proyectos, con tus capacidades. Entonces, cambiar un poco el diálogo de por qué se tiene que estudiar, cambiárselo de otra manera. O enseñarle Perdón. enseñarle a disfrutar del trabajo, ¿no? Vale. Del trabajo bien hecho, pero Sí. primero enseñarle. Como quedan pocos Sí, minutos, sí, como quedan sí. quedan unos Permíteme. pocos minutos. Sí, Sí. quedan unos Un pocos segundo. minutos. Acaba. Sí, vale, perdón. Sí, rápidamente. Mar, lo que tú decías, ¿desde qué momento os metieron eso? Pues mira, yo a mi criterio te lo voy a decir, a mi criterio personal. Vale. Desde el momento que al dogma establecido, a los cristianos de la época les interesó más la figura del Cristo, del Jesús hecho Dios, y por lo tanto susceptible de ser adorado, que la figura del Jesús fraternal, humano, amoroso e entregado. Dios, pero también hombre. Y desde esa perspectiva, tenían que subirlo con la figura del santo sacrificio para hacerlo Dios, cuando Él no lo necesitaba para nada. Y así nos ha ido. Bueno, para concluir, quedan unos pocos minutos. Esto, como hemos hablado fundamentalmente de las características del sacrificio egoico, si podéis dar unas breves pinceladas de las características que debería demostrar pues, ese sacrificio que nace justamente del alma, ese sacrificio que no busca retorno, que no busca recompensa, sino que da y recibe en igualdad. ¿Podéis brevemente exponer qué características tendría en una persona que muestra este tipo de sacrificio? Bueno, Sí, Lourdes. primero humildad, ¿no? Humildad para poder llevarlo a cabo con muchísimo amor, ¿no? Lo que sea. Ya puede ser el cuidado de una persona mayor, el compartir tus dones, o sea, lo primero siempre es ponerse en el lado del otro y luego, porque si no va a ser muy difícil, ¿no? Y igualar todo aquello y luego pues expandir todo aquello que quieres expandir desde el amor más profundo que tengas, porque es de lo que vas a hacer más liviano el camino. Yo creo, sí. Yo me acojo a lo mismo que había dicho al principio de las palabras de Jesús, porque él no creía en ningún dogma ni creía en nada de eso, y además mi niño, Jesús también hacía el amor, chicos, daba amor y hacía el amor, era un hombre, hay que quitarlo ya de tontería, pero era un hombre, con las patas en el suelo y vivía como un hombre con todas sus cosas. Yo me quedaría con sus palabras de ser misericordia y servicio, porque como este de karma que hemos hablado, siempre, por alguna manera, a nosotros se nos presenta esas situaciones en las que nosotros hemos dado caña. Entonces, ponernos los zapatos de los demás, porque a todo el mundo estamos aquí pasando por lo mismo
y todos somos carne de cañón, de todo. Entonces, pues mirarlo con misericordia, con comprensión y estar al servicio, porque lo que se ofrece desde el amor, desde el corazón, eso no te quedas vacío, te llena, te expande y te hace auténtico. Yo me quedaría con eso. Quizás el sacrificio implica asistencia. Y entonces, si fuéramos capaces de aceptar tal y como la vida fluye a nuestro alrededor, desaparecería el sacrificio y el encuentro, la aceptación del fluir de la vida, del agua de la vida. Qué maravilla, Juan, porque no voy a concluir con una frase mía, sino la frase es de una aportación de hace unos minutos de José Ángel Ruiz Fern, que cuando he leído la frase digo, esta frase es para finalizar el programa, y aparte engarza muy bien con esa fluidez que acabas de comentar. José Ángel Ruiz dice, quizás no exista el sacrificio, ni la renuncia, ni el equilibrio, si lo que haces procede siempre del amor interior profundo. Ahí creo que estamos todos de acuerdo. Fantástico. Muchas gracias a todos los Muy que nos bien. escucháis, que nos seguís. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene aquí, en Confía. 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 ¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía.